Buenos días, Adela. Muy buenos días, Rosa. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Fenomenal. Encantada de poder estar aquí compartiendo este ratito juntas y, y bueno, pues a disfrutarlo mucho. Pues sí, buenos días también a todos los que nos escucháis en este momento. Adela es la persona que nos acompaña hoy también para hablar sobre el MAT, por ser el primer sábado de cada mes. Y como siempre, pues, ¿quién eres? Bueno, pues, ¿quién soy? Esta es como la pregunta más complicada que te pueden hacer en la vida, yo creo, ¿no? De hecho, es difícil de responder porque yo creo que nunca sabes del todo quién eres hasta muy avanzada la vida si es que llegas, ¿no? Pero a mí me gusta decir que somos como capas de cebolla, ¿no? Y entonces, desde que se me abrió el mundo de las emociones a través del MAT, he ido descubriendo más quién soy. Ese es uno de los unos grandes motivadores de seguir enganchada, ¿no?, a esta maravillosa forma de vivir consciente con las emociones. Y, y entonces, pues bueno, de lo que yo pueda definir quién soy ahora mismo, eh, pues creo que soy una persona curiosa. Me gusta mucho conocer cosas nuevas, enseguida me llegan estímulos de cosas nuevas y como que siempre siento como esa curiosidad de saber más de diferentes temas, de diferentes asuntos, o sea, como que no tengo fin en este, en este sentido, Rosa, ¿sabes? Y creo que esa es una de mis grandes características que he descubierto. Y, y en eso pues también las ganas de aprender, de saber y sobre todo de profundizar. A mí me gusta decir que me gusta como meterme en el barro, ¿sabes? A nivel personal. Y a veces que digo, joder, a lo mejor soy un poco incluso masoca, ¿no? De estas veces que dices, venga, que aquí voy a descubrir algo, pero venga, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y, y entonces hay que me meto y me encanta porque en el fondo ahí es donde vas descubriendo quién eres y vas sacándote capas y capas, ¿no? Y lo que se ve dentro es más bonito de lo que hay fuera realmente o de lo que parecía que había. Entonces yo creo que por eso sigo ahí, descubriendo, aunque a veces duela, aunque a veces sea complicado, pero luego siempre sacas cosas buenas, ¿no? Y, y luego, bueno, pues aparte de toda esta parte que me gusta como profundizar, eh, soy una persona cariñosa, cercana, me gusta estar con la gente y sobre todo una de las cosas que más me gusta es escuchar. Escuchar las historias de las personas, escuchar lo que sienten, lo que piensan y eso creo que me ha ido acompañando a lo largo de toda la vida, luego haciendo siempre repaso, ¿no?, de situaciones que te vienen a la mente. Siempre era como esa persona a la que la gente venía a contarle sus historias y sigo siéndolo. Ahora con un poco más de conocimiento, pero ya hay algo energéticamente había que atraía ese tipo de conversaciones, ¿no? Y creo que es sobre todo porque la gente se siente escuchada y que es, bueno, es realmente uno de mis valores, ¿no? Que las personas se sientan escuchadas y que sientan ese espacio seguro para abrirse, para contar, para explayarse, ¿no? Y ahí también descubrir quién son. Así que Y estaba dudando ahora mientras te escuchaba yo a ti. el, Sí, como has nombrado las emociones, hacer directamente hacia ella, aunque voy a respetar el orden, sobre todo por mi curiosidad, que también es grande, de genial. qué puntos a lo largo de tu vida destacarías para llegar a ser esta persona que has descrito. ¡Wow! ¡Qué puntos! Circunstancias, eventos, personas. Pues eventos, circunstancias. Yo creo que cuando me haces esta pregunta, lo primero que me vienen son los retos, ¿no? Porque quizás a través de los retos son los en los que sacas un poco lo mejor de ti mismo, esas,
superaciones personales, ¿no? Y el primero que siempre me viene es cuando tenía 13 años, que sufrí bullying en el cole, que en el fondo eso o sea, yo no sabía que era bullying, porque antes no se sabía que eso era acoso escolar o que alguien te estaba haciendo daño, ¿no? Un compañero. Lo descifré después. Pero recuerdo ese año de octavo de GB, porque yo hacía EGB, en el que de pronto como que me quedé sin amigos. Nadie, nadie alrededor me hacía sentir a gusto, ni sentirme importante, ni yo sentía, ¿no?, que tenía ese espacio en mi grupo. Y tenía a uno amigo, que pensaba yo que era mi amigo, que hacía como de amigo y enemigo, ¿sabes? Estas personas que te quieren, pero luego te dañan y te ponen en evidencia y te humillan delante de la gente, pero luego te dicen que eres genial y eres súper importante. Y entonces me veía como en ese vaivén de orgullo, ¿no? De ahora me sube, ahora me baja, ahora me sube, ahora me baja, a merced de lo que este chico, que se supone que era mi amigo, me decía, ¿no? Y el caso es que me pasó que al final de curso, el último día de curso, pues íbamos todos a casa de una amiga como para celebrar un poco el fin de curso y tal. Y de camino recuerdo que una chica con la que no tenía tampoco mucho trato me vino y me dijo: Adela, quería contarte una cosa. Dice, mira, quería decirte que es que hemos quedado todo el curso mañana para ir al parque de atracciones, pero no quieren que tú vayas. Y yo no estoy de acuerdo, ¿no? Ella ya me dijo, y yo no estoy de acuerdo, yo sí que quiero que vayas. Y, y claro, ella ahí fue como una sensación de sentir que todo lo que yo sentía que no encajaba era cierto, y por otro, sentir que en el fondo no quería encajar con esa gente, ¿sabes? Era como se me derrumbó el mundo y de pronto ahí, cuando uno se derrumba, es cuando empieza a crecer, pero desde otro sitio, ¿no? Y, y recuerdo mucho, y esa chica fue mi amiga a partir del curso siguiente, porque ese verano para mí fue como decidir internamente que no puedo depender de las demás personas para mi felicidad, ¿no? Es decir, ¿por qué me importa tanto lo que piensen de mí, lo que digan de mí, lo que sea, ¿no? Fue como empezar a construir mi orgullo desde otro sitio, no desde esa debilidad y dependencia, sino desde una fortaleza interna muy diferente. Y en ese verano, de octavo de GB a primero de BUP, fue como dar un salto, ¿sabes? O sea, como dar un salto cuántico, que ahora se dice mucho esto del salto cuántico, pues como transformarme y sacar una parte de mí que no conocía. Y ese creo que fue el primer punto de inflexión en mi vida que hace que sea quien soy ahora mismo, ¿no? De ser una niña tímida, insegura y que luego me han pasado, ¿no?, más cosas para seguir fortaleciendo esa parte de mí, ¿no?, de creer en mí. Pero ese recuerdo que fue como el primero, ¿no? El primero que dije, no puede ser, ya está. Así que eso te cuento así muy a nivel personal, total, porque de esto tampoco es que hable tanto, como puedes imaginar. pero, pero sí, ese fue uno de los primeros eventos. Y, y luego, bueno, pues personas que pasan por mi vida, ¿no? Que te marcan. Aparte de, bueno, pues mis padres, ¿no? Que en todo el proceso de educación siempre te marcan mucho cómo vas desarrollándote en la vida. Pero también personas posteriores, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, mi pareja, que llevo con ella 25 años y con la que he crecido junto a él, pues más de la mitad de mi vida, ¿no? Y
que hemos ido como uniendo y abriendo caminos, incluso en este momento, en estas situaciones de crecimiento personal donde uno va por un camino y quizás el otro va por otro, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa ahí en la pareja también? Y cómo nos hemos ido siempre volviendo a unir y seguir creciendo juntos, que hace ser mucho de lo que soy ahora porque hemos ido uniendo también nuestros valores y eso pues hace que vea la vida diferente, ¿no? Desde hace ya muchos años junto a él. Y también mis hijas. Tengo 2 niñas de 8 y 10 años que para mí son pues mis maestras, mis grandes maestras y mis guías en todo lo que llevan de camino, porque ahí sí que se me abrió un camino de crecimiento personal interno que la maternidad te da como por todos lados, ¿no? Y de hecho me cambió tanto que ha cambiado hasta mi camino profesional, ¿no? O sea que... Así que bueno, eso es un poco lo que me ha venido. Supongo que es lo que tenía que venir, Rosa. Yo también estoy segura de ello y de hecho luego volveremos a tu camino profesional actual, que está relacionado, como te has dicho, bueno, has dejado ahí sugerido con los niños y con las familias, pero también me venía de una forma muy fuerte la pregunta de, aplicando ahora lo que ya sabes y tienes integrado del MAT, que para los que escucháis por primera vez alguna entrevista de estas, pues es el metamodelo de análisis transformacional que, que creó Preciada Zancot y que estamos aprendiendo con Arantxa Merino. Adela lleva muchos más años y por eso también ahora lo transmite ella. Pero poniendo toda esta sabiduría, ¿qué le dirías a tu niña de 13 años que ha recibido ese batacazo que aunque ya por supuesto desde la distancia y desde la experiencia la puedes acoger desde otra manera, pero yo que he sido acompañante de adolescentes durante casi 2 décadas, 13 años es una edad en un punto de inflexión donde realmente buscamos nuestro lugar en el mundo, no estamos tan acogidos a la familia ni a los padres, la referencia está fuera y justo cuando te estás ubicando ahí, te expulsan, ¿no? Que es también uno de nuestros mayores miedos de no pertenecer. Entonces, me alegro mucho de que para ti fuera como ese acicate para el cambio, pero a la vez, qué dolor tan grande, ¿no? Entonces, vamos a recoger y acoger a esa niña y ahora, pues, eso, teniéndola enfrente y con todo lo que tú ya sabes, ¿qué le dirías? Pues fíjate, le diría que ella tenía ya dentro algo, una intuición, algo que le decía que no era el lugar, que, que lo de fuera siempre le hacía dudar, ¿no? De ella misma y lo importante que es escucharse más hacia adentro, ¿no? Porque a lo largo de ese año ella tuvo tantas dudas de quién era, porque como tú dices, ¿no? Con 13 años estás descubriendo quién eres, empiezas por saber lo que no eres, pero no tienes ni idea de lo que eres o quieres ser. Pero ya había muchas señales en la que ella estaba recibiendo que no quería ser eso, ¿no? No quería ser la que le hace la pelota a la guay, la que tiene que estar como, o sea, la que tiene que cambiarse para los demás, la que tiene que ser como todos, ¿no? Porque yo en ese momento, esa niña tenía algo especial que, que la hacía diferente. Bueno, especial, no sé si especial, pero bueno, el caso es que le gustaba mucho el deporte y el baloncesto. Y ella nunca se había sentido con la fuerza de decir, pues voy a jugar más a este deporte, ¿no?
Y este chico que tuvo cosas, o sea, yo le he perdonado ya hace muchos años a este chico que me hizo esto, porque claro, me trajo mucho aprendizaje. Pero una de las cosas buenas que me trajo fue el baloncesto, porque yo jugaba con él en el patio al baloncesto y me dijo, ¿por qué no te apuntas a un equipo o, ¿no? O sea, a entrenar con nosotros? Y yo iba con todos chicos, Rosa, y yo, ¿sabes? Yo era como la única chica que me atrevía a hacer cosas diferentes, ¿no? Es como si el baloncesto pues fuera de chicos, que ahora ya no lo es tanto, pero en esa época sí que lo era. Y ahí me llevé, claro, mucho insulto de machista por, por jugar al baloncesto, pero gracias a eso, pues todavía sigo jugando al baloncesto después de 35 años, ahí empecé. Y, y yo le diría a esa niña que ella ya sabía muchas cosas dentro de ella, ¿no? Y que qué bueno que siguió eh, creyendo que ella era diferente y que su intuición, esa intuición que no sabía que era intuición en ese momento, pero que sí que lo era, su corazón en el fondo le decía que tenía que dar el amor a otras personas que sí que lo merecieran y que la hicieran sentir bien, ¿no? Sentirse importante, sentirse escuchada, sentirse parte. Y no a personas que eran más, pues, de la apariencia, de, de querer aparentar algo que no es. Así que sí, algo así le diría. Pues me quedo con eso porque creo que somos más o menos de la misma edad. Y yo también jugaba al baloncesto, Ah, qué aunque bueno. y llegué al campeonato de España una vez con todo mi equipo, ¡Wow! o sea que fue maravilloso y también para mí me salvó. Y es cierto que yo también iba a las pistas de aquí del barrio, donde fuera, y los chicos te miraban como diciendo, "Uf", ¿no? Yo siempre recuerdo como esa, cuando empiezan a escoger para hacer equipos y me quedaba la Mm, última por ser mm. chica. Y luego, muchas veces, acababan no pidiendo disculpas, porque al final el ego es el ego, pero cuando dejaba a alguno tirado en el suelo por algún dribbling o algo, empezaban los demás como a reírse y ya la siguiente vez que iba no era la última en ser escogida. Y aunque por suerte para mí eso es cierto que nunca me ha importado demasiado, ¿no? O sea, sabía que formaba parte del escenario y que yo lo que quería era jugar y compartir, ¿no? Pero es cierto que qué importante eso de escucharnos a uno mismo y no querer encajar en lo que se supone que toca o que hace la mayoría, sino en que podamos ser honestos en nuestro propio camino, que es diferente y es igual al que cada uno, ¿no? Pero si uno se siente bien con ello, pues sabe que todo lo demás estará bien, ¿no? Y aparecerán las personas. Y lo digo para esa niña también y lo digo para mí actualmente y para todas las personas, porque es muy, muy fácil, por lo menos yo así lo experimento, en sentirse sola y tener la duda de querer, por pertenecer, volver a lo que se supone o que la mayoría o que, ¿no? Y se pierde un poco ese norte de qué es lo que yo quiero. Así que bueno. Exacto. Y volvemos al mat, para que me digas, ¿cómo ha cambiado tu vida? Porque lo has nombrado así un poco, pero quiero dejar como este espacio. Pues el mat es que me ha dado la vuelta, vamos, o sea, porque yo soy ingeniera de profesión y quiero decir que soy ingeniera por eso, porque siempre he sido sigo siendo una persona muy racional, ¿no? Y muy estructurada. Y creo que en esa cabeza estructurada, que está muy bien para ser ingeniera, pues mis emociones no entraban, ¿no? No sabía yo cómo eso se gestionaba, ni tenía ni idea de lo que era ni nada, ¿no? De hecho, fíjate que yo con 18 años, cuando tenía que elegir la carrera, o sea, yo iba por ciencias, total, ciencias puras, y cuando llegué a decidir, estaba entre dos entre ingeniería, que estaba entre ingeniería de caminos y psicología. O sea, imagínate. O sea, como en plan,
cosas completamente diferentes, ¿no? Porque la parte de entender el comportamiento humano era algo que ya me llamaba mucho la atención, ¿no? Y, pero claro, toda mi trayectoria que iba por ciencias puras, como iba yo de pronto a decir que iba a hacer psicología, ¿no? Eso era como, ¿cómo vamos a perder la oportunidad de una ingeniera que se le da bien las ciencias en psicología? Estas son cosas, creencias que tenían antes la sociedad, ¿no? Y que psicología no tenía salida, y fíjate ahora, no por ser psicólogo, pero por lo menos el entender el comportamiento humano en las emociones, qué importante es en la salud mental hoy en día, ¿no? Pero el caso es que tiré por la ingeniería y estuve muchísimos años, estuve 17 años trabajando de ingeniera, pero tuve una crisis profesional eh, pues hace como 6 7 años, en la que yo ya notaba que algo me faltaba, ¿no? Como que ya no me llenaba tanto esta profesión, que quizás tenía que buscar por otro lado, ¿no? Y como ya psicología, hacer otra carrera se me hacía un poco duro, pues escuché que el coaching era algo nuevo, novedoso y que te abría las puertas a poder tratar con personas y conocer otra profesión diferente, ¿no? Y yo no me lo planteé tanto como una profesión, pero eso sí que fue como una apertura de mente, ¿no? De empezar a entender quién era y empezar a derribar capas, máscaras y barreras de lo que yo realmente era por dentro. Y ahí, en ese máster de coaching, es donde conocí a Arantxa. Y claro, fue como abrirme un campo tan nuevo a algo de las emociones que siempre me había parecido como muy difícil, que me enamoré, ¿no? Y ya solamente con esas 2 sesiones que nos hizo, una de emociones y otra de tipologías, a mí ya me cambió la vida. O sea, ya empecé a notar cambios en mi forma de gestionar lo que me venía como podía, ¿no? Porque ya ves tú, en una sesión de 4 horas, ¿no? Pero ya me empezó como a cambiar. Y, y empecé a cambiarlo en mí, a aplicar cositas en casa, porque ya tenía las 2 niñas y tal. Y llegó un momento, año y pico después de acabar, que dije, esto yo quiero profundizar, ¿no? Y empecé entonces toda la formación de la escuela. Y eso, lo que más me ha cambiado es conocer mi tipología, conocer cuáles eran las emociones porque yo soy legisladora, cuáles son las emociones que me hacían caer, cómo el orgullo me hacía ese vaivén continuo, cómo era una aguafiestas, he sido aguafiestas toda mi vida, ¿no? y no entendía por qué me costaba conectar con el amor, o sea, también tenía fase constructora, un poco de fase promotora, bueno, tenía ahí un jaleo que no veas, Rosa. Y entonces el entender qué me pasaba y por qué me pasaba es como una visión tan, tan bonita y tan revolucionaria que ha ido abriéndome un camino de autoconocimiento como nunca, ¿no? Y echando la vista atrás, hace 5 años que empecé, justo antes de la pandemia, que fue también como mi salvavidas de la pandemia. Empecé en enero de 2020 la formación. O sea, pues, pues claro, es que no tengo nada que ver de lo que era antes a lo que ahora soy y sé de mí misma, ¿no? Y no solo me ha cambiado el conocerme a mí profundamente y poder ir conectándome con mi tipología y con mis emociones auténticas, sino también cómo ha transformado mis relaciones en mi casa. Porque, porque yo, por ejemplo, con mis hijas, pues era una persona muy exigente, muy rígida, no sabía bien cómo acompañar sus emociones, no sabía bien lo que les pasaba, en cuanto a las cosas no salían como yo quería, con esa necesidad de control, me frustraba muchísimo.
tenía muchos vaivenes emocionales, ¿no? Y entonces el entender qué es lo que me estaba pasando y conocer las tipologías de mis hijas y poder potenciar sus emociones, su talento, su vocación, entender cada una cómo puedo ayudarla de manera independiente, ¿sabes? Una legisladora y otra promotora, o sea, una me hace de espejo, cada vez que ella tiene el orgullo arriba, digo, a ver qué me está pasando, ¿no? O sea, ya estoy yo poniéndome exigente, ¿no? Y la otra que me conecta pues con esa alegría auténtica también y con el amor. Bueno, la verdad es que me ha abierto un camino a ayudarlas a ellas a través de ayudarme a mí, ¿no? Y eso es como el inicio en el fondo, ¿no? Porque como quien dice esto es como se acabará de empezar. Hace 5 años que empecé, pero anda que no queda vida, ¿no? Para ir mejorando y transformándote y, y ya no solamente a nivel particular en mi casa y con mi pareja, por supuesto, que también me ha ido siguiendo en este camino que yo le iba contando, sino que esto también me ha abierto un nuevo camino profesional con el que divulgar, ¿no? Entonces, claro, para mí el MAT ha sido una revolución personal y profesional completa. Y con esto vamos a terminar, ¿no? Que quiero darte este espacio para que nos cuentes después de esta crisis, después de esta liberación, de conocerte, de aceptarte, de saber tus luces y tus sombras y sobre todo el camino y ese potencial interno para ser realmente feliz y plena, porque ya está todo, solo hay que volver a conectar ciertos cables que están un poco Exacto. oxidados. Y cuéntanos ahora cuál es tu proyecto personal y profesional con el que estás llevando el MAT a las familias. Pues mi proyecto consiste en acompañar a las familias a mejorar la relación con sus hijos a través del MAT, a través de conocer que esos padres y madres entiendan cómo se sienten, cómo gestionarse ellos, porque muchas veces siempre están en emociones falsas, ¿no? Educamos muchas veces desde esa desesperación, desde esa impotencia, desde esa prisa, desde esa exigencia y muchas veces no sabemos cómo conectar con los niños desde ahí porque no estamos ni siquiera conectados con nosotros, ¿no? Entonces mi proyecto va enfocado a ayudar a esas familias a entenderse a nivel emocional para conocer esas emociones, aprender a gestionarlas de manera auténtica, ¿no? De manera como el MAD nos ayuda. Eh, y desde ahí entender también a sus hijos y poder conectar con ellos desde otro sitio, ¿no? Precisamente esto que ha salido de cuando tenía 13 años, ¿no? Y que tú has dicho, ¿no? De esa necesidad de pertenecer y de esa necesidad de sentirte escuchado y de esa necesidad de sentirte importante y ser visto, pues muchas veces en las familias no nos damos cuenta de que realmente eso es lo importante y que ese es el motivo por el que los niños se comportan de determinada manera, ¿no? No tanto, o sea, el comportamiento es un reflejo de cómo te sientes. Entonces, cuando tú entiendes cómo te sientes tú y cómo te comportas, también puedes entender y empatizar mucho con tus hijos cuando vienen y tienen una rabieta y te están pidiendo otra vez las cosas o empiezan a llorar y no sabes por qué o, ¿no? O están jugando a algo y no quieren parar y tú les tienes que repetir 1000 veces, ¿no? Y me gusta mucho aterrizarlo, ¿no? Con el día a día, porque ahí es donde creo que más ayudo. Y, y, y el MAT es algo muy novedoso en la educación, que cada vez vamos siendo más personas que vamos ahí metiéndolo y divulgándolo, y eso es precioso, porque creo que se explican muy mal las emociones en general, ¿no? En la sociedad y entonces el poder poner mi granito de arena en que las familias conozcan bien cómo gestionar sus emociones y que sus hijos entiendan bien lo que son las emociones, pues esto es un poco mi proyecto, ¿no? El acompañarles, ayudarles y a poder
disfrutar de la maternidad y de la paternidad desde otro sitio, ¿no? No desde la lucha, no desde el estar constantemente repitiéndote y venga y no me haces ni caso, castigo, sino desde el entendimiento. Así que El disfrute de, como has dicho, de poder crecer todos juntos, sabiendo eso que al es. final uno es el impulsor del otro y no es quien me está haciendo la vida imposible o quien me está quitando mi libertad, ¿no? Claro, empezar a, o sea, aprender a ser equipo, ¿no? Rosa, Mm, para mí la familia es el equipo, ¿no? Y cuando le ofreces a esos niños ese espacio seguro para ser ellos mismos, es que entonces, claro, ahí se viene, ¿no? Está como propiciando todo ese potencial que tienen para crecer con esas emociones más conectadas en la medida que se pueda, ¿no? Que luego bien sabemos que tienen otros condicionantes externos que, bueno, oye, les van a desconectar en muchas ocasiones, ¿no? Pero que tengan recursos mm, para poder saber lo que sí, lo que no, para saber lo que de verdad es una amistad de lo que no es, de a quién de verdad le dan amor y quién no, de aprender a poner límites, ¿no? Y eso, esas habilidades emocionales que si las aprendes de pequeño, imagínate, ¿no? mm. Qué gran pozo te quedan para siempre. Totalmente de acuerdo. No es meterlos en una burbuja de cristal alejados del mundo, sino lanzarlos al océano que somos, sabiendo Claro. nadar a crawl, a braza, surfear o cogerse un barco, ¿no? Si lo necesitarán en algún momento. O sea, al final es así. Pues, como siempre, te pediré y te pido tu información, tu página web, el link, las redes, aquello que me quieras eh, compartir para que el que haya escuchado y le resuene Fenomenal. pueda contactar contigo, que además me decías que vas a empezar ahora pronto una formación y otro proyecto más grande. Eso es. Así que bueno, yo animo, por supuesto, pues a todos los padres que son todos los que quieren lo mejor para sus hijos, pero que realmente no saben cómo hacerlo, pues que tú de una manera sencilla, práctica y profunda, pues le vas a acompañar para que ellos también a su vez puedan acompañar a sus hijos. Y nos hemos pasado un poquito, pero te voy a dejar que finalices esta conversación con el mensaje último que quieras dar a aquellos que nos están viendo. Pues Pues lo primero, gracias por haber llegado hasta el final de la entrevista. No, gracias por el interés, gracias por la escucha, gracias por querer conocer más, ¿no? Del MAT y de todo lo que te puede ofrecer. Yo, o sea, animaría a tanta gente que aprendiera a conocerse más a través de las emociones y que se conozcan, ¿no? De alguna manera u otra. Que no vayan en el camino de la vida como en una rueda de hámster, ¿no? Sin más en automático, que es más bonito poder parar y decidir qué quieres, ¿no? Y saber lo que te está pasando para poder dirigir tu vida, ¿no? Y liderar tu vida. Así que, así que nada, un voto de confianza a esta sociedad que cada vez hay más conciencia emocional y más conciencia en general, ¿no? De no seguir como en esa rueda. Así que nada, encantada de poder estar aquí, Rosa. Ha sido un súper placer estar y conversar contigo. Se me ha pasado volando, como, como te pasará habitualmente, estoy segura, porque lo haces fácil. Así que millones de gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y ahí dejas la impregna de tu amor en este último mensaje y durante toda la entrevista por tu generosidad. Así que muchísimas gracias. Mucho éxito, aunque ya lo tienes internamente, pero que también puedas recibir pues esa ratificación de que el camino por el que estás transitando ahora mismo es el que es. Y, y bueno, pues un abrazo enorme y mis mejores deseos para todas tus propuestas y sobre todo para que sigas con esa sonrisa y contagiando la alegría que llevas y por tus pasos. Así que bueno, pues un abrazo muy grande también para todos los que nos escucháis y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias. Besitos.
Chao.